vamos a explicar las diferencias del retraso lector y la dislexia, y también lo vamos a comparar con los lectores que leen correctamente. Bien, comenzamos explicando las características del retraso lector. Vamos a ir comentando sus señas de identidad y también vamos a ir contrastando con las características de la dislexia. Bien, el retraso, como indica su nombre, es un desfase en la lectura y que tiene una causa conocida, ¿vale? Aquí ya tenemos una diferencia con respecto a la dislexia. En la dislexia recordemos que no había una causa conocida, mientras que en el retraso lector sí la hay. Esa causa puede ser de diversas índoles, como por ejemplo de tipo intelectual, debido a un nivel de inteligencia inadecuado, a una ausencia de motivaciones, de interés, o falta de un contexto propicio, ¿no? Un ambiente educativo, familiar, etcétera, que incentive el desarrollo de las competencias lectoras, ¿de acuerdo? Bien, y además otra característica que identifica el retraso lector y a su vez lo diferencia de la dislexia es el hecho de que los niños que tienen retraso lector también tienen dificultades en otras áreas del currículo escolar, como pueden ser matemáticas, sociales, ciencias naturales, etcétera, artística. Otra diferencia con respecto a la dislexia, porque la dislexia hacía referencia a una dificultad específica en el ámbito de la lectura o de la lectoescritura. Por lo tanto, en el retraso lector, si un niño tiene retraso lector, no podemos decir que sea disléxico, aunque, y esto sí es un punto en común, sí hay algún fallo del proceso de lectura, es decir, el niño por el motivo que sea, bien intelectual, motivacional, ambiental, que hemos señalado antes, pero el caso es que no lee bien. Por lo tanto, en la práctica sí tienen en común que los niños con retraso lector o con dislexia tienen problemas para leer, pero tengamos en cuenta las diferencias que hemos señalado entre retraso lector y dislexia. Seguimos. Vamos a ver con más detalle lo que sería el retraso lector, y vamos a profundizar en qué tipo de errores puede tener, y los vamos también a relacionar, vamos a ir relacionando poco a poco con los niños que leen bien, que tienen un rendimiento adecuado, y también con los niños que tienen, o el alumnado que tiene dislexia. Bien, el primer nivel que vamos a utilizar para describir el retraso lector es el reconocimiento de palabras, el reconocimiento léxico, ¿vale? Recordemos que el léxico hacía referencia a palabras. Pues en la lectura de palabras, los niños con retraso lector, el patrón de lectura no difiere cualitativamente de los niños que no tengan retraso lector ni dislexia. Es decir, desde un punto de vista de la cualidad, cualitativo, el patrón de lectura de un niño con retraso lector no se diferencia de los niños que no tienen retraso lector, de los niños que leen correctamente, ¿vale? Entonces, las diferencias son en términos cuantitativos, pero vamos a profundizar un poquito más para que quede claro a qué nos referimos con diferencias cualitativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el niño con retraso lector comete errores. El tipo de errores que comete al leer palabras es similar al de niños que tengan un adecuado rendimiento lector. Lo único es que cometen más errores. Vamos a verlo con un ejemplo. Un niño que tiene un rendimiento adecuado, que lee correctamente, ¿vale? Pues habitualmente va a cometer más errores en las palabras nuevas que en las palabras conocidas, o habitualmente va a cometer más errores en las palabras con significado abstracto que con significado concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bien, pues este patrón se da también en los niños con retraso lector, y entonces preguntaréis, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en la cantidad de errores. Es decir, pongamos por ejemplo que si un niño pues en una lista de palabras comete, por ejemplo, 3 errores en las palabras nuevas y un error solo en las palabras conocidas, es un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser esa cantidad. Pues un niño con retraso lector
cometería a lo mejor 6 o 7 errores en las palabras nuevas y 3 o 4 a lo mejor en las palabras familiares. Es decir, difieren en la cantidad, pero el patrón, la proporción se mantiene, ¿vale? Si comparamos el niño que tiene retraso lector con el niño que lee correctamente. Dicho de otra manera, un niño que tiene retraso lector es como si leyera con el mismo nivel o en el mismo grado de competencia lectora que un niño que no tenga que no tiene problemas de lectura, pero que tiene distinta edad cronológica. O lo que es lo mismo, un niño con retraso lector lee como un niño que es más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aclarado que no hay diferencias de tipo cualitativo, el patrón no difiere cualitativamente, hemos señalado que sí hay diferencias en términos cuantitativos, es decir, en la cuantía de errores que comete un niño con retraso lector, que va a cometer más errores que un niño que lee correctamente. ¿Vale? Pues vamos a ver ese patrón. Fijaos, los errores que se pueden encontrar o que se encuentran habitualmente, ¿vale? Tenemos en primer lugar que un niño que no tenga retraso lector, es decir, que lee correctamente, habitualmente se equivoca más en las pseudopalabras que en las palabras, ¿vale? Porque las pseudopalabras son más raras, no existen, son raras para él que las palabras. Bueno, pues en un niño con retraso lector también pasa esto, es decir, hay un mayor número de errores en pseudopalabras que en palabras. Lo que pasa es que comete más errores que un niño que lee bien. Luego, a nivel de, si comparamos las palabras poco frecuentes y las palabras que sí son frecuentes, pues en los niños con retraso lector van a cometer más errores en palabras poco frecuentes que en aquellas palabras que sean frecuentes. Insistimos, esto es igual que los niños que leen bien. La diferencia es que los niños con retraso lector cometen todavía más errores. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Los niños con retraso lector van a cometer más errores en las palabras abstractas que en las concretas. Y esto pasa igual en los niños que leen correctamente, pero el número de errores, la cuantía, ¿vale? Recordemos, términos cuantitativos es lo que marca la diferencia. Los niños van a cometer más errores. Vuelvo al ejemplo que os decía antes. Si un niño, por ejemplo, un segundo, vamos a ver. Si un niño, por ejemplo, le presentamos una lista de palabras a un niño que lee correctamente y se equivoca o comete 4 errores en palabras abstractas y vamos a poner mejor y un error en palabras concretas, pues a lo mejor un niño en esa misma lista de palabras, un niño que tenga retraso lector, pues a lo mejor se equivoca 8 veces en las palabras abstractas y 2 en las palabras concretas. No tiene por qué ser exactamente esta proporción ni este número, es un ejemplo, pero para que veáis que se respeta más o menos el mismo patrón y por lo tanto no hay diferencia cualitativa, es decir, se equivocan más en las palabras abstractas que en las concretas, pero las diferencias son cuantitativas, es decir, el número que cometen, tanto para uno como para otro, los niños que tienen retraso lector, es mayor. Bien, vamos a continuar. Y luego otra característica que se da en los niños que tienen retraso lector y que también sucede en los niños que leen correctamente es que cometen similar, ojo aquí, ¿vale? Aquí ya no es mayor, sino que es similar número de errores tanto en las palabras de función como en las de contenido. Es decir, que recordemos, ¿vale?, que las palabras de función
pues pueden ser por ejemplo el, la, aquella, de, ¿vale? Con, estas serían palabras de función, ¿de acuerdo? Ponemos aquí arriba función. Bueno, y si me deja, os pongo aquí se me queda un poco estrecho, contenido, ¿vale? ¿Y cuáles serían las de contenido? Pues por ejemplo los sustantivos, ¿vale? Coche, por ejemplo los verbos también, pues andar, los adjetivos, grande, ¿vale? Pues los niños que leen correctamente, cometen el mismo número de errores, se pueden equivocar indistintamente, son semejantes los errores que cometen a la hora de pronunciar o leer palabras de función, como es la de con o contenido, coche, andar, grande, y esto sucede también con los niños con retraso lector. Sin embargo, ¿en qué se diferencian? Pues una vez más, volvemos a insistir, la diferencia es cuantitativa, que si por ejemplo un niño que lee correctamente pues comete a lo mejor 3 errores en un texto en las palabras de función y aproximadamente, ¿vale? No tiene que ser exactamente igual, pero más o menos está equilibrado en las palabras de contenido, pues un niño con retraso lector sucedería, se da el mismo balance, pero cometen más, pues a lo mejor, ¿qué os digo yo? Pues 9 en palabras de función y 9 de contenido, 9 o 10, pero similar, y aquí pues 3 o 4, ¿vale? Pero similar, está bastante repartido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, resumimos esta diapositiva que no hay diferencia cualitativa en el patrón entre el niño con retraso lector y el niño que lee correctamente, pero sí hay diferencia en términos cuantitativos, ¿vale? Pues bien en un menor número de palabras o en un mayor número de errores, ¿vale? Lo que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, al comparar con lectores con buen ritmo y aquellos que tienen desfase o retraso lector, pues ya hemos explicado, ¿vale? Esos errores, que como sabéis se distribuyen en porcentaje similar, es decir, hay una proporción similar. Lo que cambia es la cantidad. Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar, si antes hemos comentado el procesamiento sintáctico y semántico, perdón, el procesamiento léxico, el procesamiento de las palabras, ahora vamos a ocuparnos del procesamiento sintáctico y semántico, ¿vale? El sintáctico se refiere a la construcción sintáctica de los enunciados, ¿vale? Pues la regla de sintaxis, la concordancia de género y número, entre el sujeto, el verbo, ¿de acuerdo? Y el plano semántico, que es el del significado, es decir, la comprensión del mensaje de un enunciado, ¿vale? Bueno, pues puede darse el caso de que aunque el niño sea capaz de leer palabras aisladas, es decir, listas de palabras sueltas, pero eso no significa que pueda comprender las frases y los textos, ¿vale? Entonces, en los niños con retraso lector, este problema se puede asociar con dificultades de aprendizaje, es decir, pues problemas de rendimiento de la lectoescritura. Recordad que hemos dicho que en el retraso lector se dan dificultades en otras áreas, por tanto también de ciencias sociales, de naturales, matemáticas y también aprovechamiento de la vida académica en general, ¿vale? Lo que es el aprendizaje de todas las áreas del currículum, incluyendo también las de tipo social, por ejemplo. Bueno, en esta lámina que se ve un poco pequeña la letra, pero que pasamos a explicarla, digamos que
tenemos en este cuadro, vamos a hacer una vista general, y vamos a comparar los lectores hábiles, el retraso lector y la dislexia. Pero lo vamos a comparar primero por lo que son los criterios generales, de manera general, características que se dan en cuanto al comportamiento y el aprendizaje de esos niños, de ese alumnado. Después vamos a comparar en cuanto a la lectura de palabras, es decir, el patrón léxico, cómo se comportan a nivel de reconocer o leer palabras. Y por último, ¿vale?, vamos a comparar pues lo que sería el patrón sintáctico, es decir, su comportamiento, el comportamiento de los niños, ¿vale?, tanto a la hora de usar correctamente las reglas sintácticas de los enunciados. Ya sabéis que hemos hablado antes de ella, pues, la concordancia de género, número, tiempo verbal, etcétera, y semántico, la comprensión, el significado del enunciado, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el primero, con los criterios generales, y lo hacemos comenzando con los lectores hábiles. Los lectores hábiles pues siguen el ritmo lector de la mayoría, ¿vale? Recordemos que aquí no había problemas de lectura, ¿vale? Esa sería una primera característica. ¿Vale? Es decir, aquí siguen el mismo ritmo lector que la mayoría. Luego, pueden tener o no dificultades de aprovechamiento académico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, en el resto de las áreas del currículo le puede ir bien o no, ¿vale? De hecho, porque sepa leer correctamente no significa que pueda aprender correctamente todo o que no vaya a suspender nada, etcétera, ¿vale? Luego, los niños que son lectores hábiles pueden tener o no déficits de otro tipo. Es decir, un niño que lea bien, pues puede ser que tenga un déficit psicomotor a nivel de la coordinación psicomotora, o algún problema en el contexto familiar, o algún problema de motivación, actitudes de poco interés hacia el aprendizaje, o no, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, a nivel general, ¿vale?, pues puede darse estas características. Vamos ahora con el retraso lector. ¿Cómo es a nivel general que podemos observar en los niños que tienen retraso lector? Pues el ritmo de lectura, a diferencia del caso anterior, es similar al de un niño que sea 15 años, entre 15 años o 15 meses o 2 años más pequeño, poníamos un ejemplo en otro tema, pues un niño que lee, si está en tercero de primaria y su nivel de lectura, su rendimiento de lectura es similar al que tendría un niño que esté en primero de primaria, pues, ¿vale?, podemos decir que hay un desfase importante, entre 15 meses o 2 años aproximadamente, ¿vale? Luego también otra característica de los niños con retraso lector que no se va a cumplir en la dislexia, que no suele cumplirse, es que estos niños con retraso lector suelen tener más dificultades generales de aprendizaje y en otras áreas curriculares. Es decir, le puede ir mal en matemáticas, en temas sociales, en temas de actividad física, en temas de idiomas, etcétera. Además, suelen estar asociados a otro tipo de déficit, que puede ser un nivel de inteligencia inadecuado o algún problema perceptivo, ¿vale? Es decir, que pueden reunir o normalmente pueden coexistir algunas alteraciones en otras áreas. Los niños que tengan retraso lector, recordemos la diferencia. El niño con retraso lector normalmente va acompañado de dificultades en otras áreas del currículo, incluso de su vida cotidiana, ¿vale? Recordemos esto, insisto, porque es una diferencia con respecto a la dislexia, ¿vale? Y vamos precisamente con la dislexia. El rendimiento lector del niño con dislexia, al igual que en el retraso lector, puede ser similar al de un niño que sea más pequeño. Tanto es así que un niño, continuando con el ejemplo anterior, que esté en tercero de primaria y tenga dislexia, pues su nivel de lectura puede ser el de un niño que a lo mejor esté en primero de primaria, ¿vale? Aproximadamente entre 15 meses y 2 años menor. Normalmente los niños que tengan dislexia, al ser una dificultad específica de la lectura, no suelen tener problemas en otras áreas del currículo, en ciencias naturales, problemas que vayan más allá de las tareas lectoras, ¿vale? Y no suelen tener déficit asociados,
¿vale? Ya hemos dicho que los niños con dislexia no se explica porque tengan discapacidad intelectual, ni ambiental, ni nada. Es decir, no va a haber dificultades, déficit en otras áreas, ¿vale? Bien, pues esta era la primera columna de esta tabla, con respecto a los criterios generales. Vamos ahora con la segunda, el patrón léxico, es decir, cómo es el comportamiento de cada uno de estos tres grupos, lectores hábiles, retraso lector y dislexia, a la hora de reconocer palabras, a la hora de leer palabras sueltas, listas de palabras, por ejemplo. Bien, los niños que leen adecuadamente, lectores hábiles, pues habitualmente cometen más errores en las pseudopalabras que en las palabras, ¿vale? Como veis, esto será lógico, ¿no? Las pseudopalabras son inventadas, es más fácil que se equivoquen que las palabras que existen y que pueden conocerlas. También suelen cometer los niños que son lectores hábiles más errores con las palabras poco frecuentes que con las frecuentes. Esto también es de sentido común, ¿verdad? Si son poco frecuentes, pues es más posible que se equivoquen. También van a cometer más errores en las palabras abstractas que en las concretas. Al tener un significado abstracto, más difícil de asociar a algún objeto de la realidad, algún aspecto de la realidad, porque sean abstractos, conceptos abstractos, como honestidad, pues lealtad, etcétera, palabras de significado abstracto, pues van a tener más problemas para leerlas y comprenderlas que aquellas palabras concretas, pues como por ejemplo mesa, silla, automóvil, etcétera, ¿vale? Y luego los niños que son lectores hábiles tienen igual número de errores en palabras de función que de contenido, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado antes. Se pueden equivocar igualmente en las palabras como las preposiciones o conjunciones o determinantes que en aquellas palabras que tienen más carga semántica, más significado, como por ejemplo los sustantivos, los verbos, los adjetivos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora los niños con retraso lector van a tener un patrón similar. Lo único que el número de errores en cada caso va a ser mayor que los lectores hábiles. De todas maneras lo repasamos. Niños con retraso lector tienen más errores en las pseudopalabras que en las palabras. También van a cometer más errores en las palabras poco frecuentes que con las frecuentes. Igualmente van a tener más errores en las palabras abstractas que en las concretas. E igual número de errores en las palabras de función que de contenido, ¿vale? He ido un poco más rápido aquí porque esto ya lo hemos comentado. Esta parte que viene a continuación sí es nueva y prestemos atención. Los niños con retraso lector suelen tener frecuentes conversiones de palabras en pseudopalabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si le presentamos una palabra que existe, una palabra real, pues al leerla puede convertirla en una pseudopalabra, es decir, leerla, cometer un error y pronunciar una palabra que no existe, ¿vale? Pues por ejemplo, si le presentamos la palabra coche, pues a lo mejor puede leer coe, ¿vale? Lo ha traducido a una pseudopalabra, ¿vale? Suele tener rara vez una lexicalización, es decir, lo contrario, convertir una pseudopalabra a palabra, esto suele ser poco frecuente, y los errores derivativos también son poco frecuentes, ¿vale? Los errores derivativos, recordemos que era cuando cambia la derivación, por ejemplo, el sufijo de una palabra. Al conjugar un verbo, pues en el verbo apareció, pues puede cambiarlo y poner, por ejemplo, por un sustantivo decir aparición, ¿vale? Pues ha habido un error derivativo. Pues son escasos también en los niños con retraso lector, ¿vale? Pues estos últimos errores que hemos mencionado en el retraso lector nos permiten diferenciar a los niños que tienen dislexia, porque van a ser distintos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bien, pues llegando ya a la dislexia, vamos a tomar con consideración la dislexia fonológica. ¿Por qué? Pues porque es la más visible en el idioma castellano. La superficial va a pasar más desapercibida, ¿vale? Entonces, tomando como referencia la dislexia fonológica, vamos a observar que los niños que tienen este tipo de dislexia van a tener mucha dificultad con las pseudopalabras y con las palabras desconocidas y poco frecuentes, ¿vale? Muchísimas. Van a cometer un número muy elevado de errores. Y fijaos aquí una diferencia con respecto a los dos anteriores. Van a cometer más errores en las palabras de función, insisto, las preposiciones, las conjunciones, que en las de contenido. ¿Por qué? Porque las de contenido, al tener más significado, lo tienen más fácil, pueden leerlo por la ruta léxica, ¿vale? Pero las palabras de función, al estar más vacías de significado, ¿vale?, pueden tener más problemas para leerlas correctamente y comprenderlas. En los niños con dislexia
se van a dar escasas conversiones de palabras en pseudopalabras, ¿vale? Es decir, rara vez cuando lean una palabra la van a pronunciar como una que no existe. Como veis, esto es una diferencia con respecto al retraso lector. Y las dos siguientes también es una diferencia con respecto al retraso lector. Van a ser frecuentes las lexicalizaciones, es decir, si le presentamos una lista de pseudopalabras a un niño con dislexia fonológica, tenderá a convertirlas a palabras, ¿vale? ¿Por qué? Porque al leer por la vía léxica, que la vía léxica, recordemos, la ruta léxica, recordemos que era la que se basa en leer las palabras conocidas, somos capaces de leer aquellas palabras que tenemos almacenadas en nuestra memoria porque ya las hemos aprendido. Esto es lo que sucede en la ruta léxica, pues claro, el niño cuando ve una palabra escrita que no conoce va a intentar pronunciarla como alguna que se parezca que sí conoce, ¿vale? Entonces, si le presentamos una palabra que no existe, como por ejemplo coe, pues él puede leer coche. Ha convertido esa pseudo palabra que es coe en una que se le parece a una que sí recuerda porque la ha aprendido, ¿vale? Porque tiene la ruta fonológica alterada, pero lee por la ruta léxica, que ya sabéis que se basa en las palabras que ya tenemos aprendidas. Y lo mismo va a suceder con los errores derivativos. Los niños con dislexia van a cometer frecuentes errores derivativos, ¿vale? Eso que era muy, muy raro en el caso de los niños con retraso lector, pues en el caso de dislexia, pues es frecuente que, pues como decíamos antes, que si le presentamos la palabra apareció y supongamos que nunca la ha oído o no la recuerda, pero si recuerda más la palabra aparición, pues la traduce, ¿no? La lee de esa manera, ¿vale? Cambia en este caso el sufijo. Bien, y en el último caso, el patrón sintáctico y semántico, que recordemos que se refiere tanto a la construcción sintáctica de los enunciados, concordancia de género y número, el tiempo verbal entre pues el sujeto, el verbo, el predicado en general, y el plano semántico, que es la comprensión del significado de los enunciados o los párrafos o incluso el texto. Bueno, pues comparando los lectores hábiles, los lectores con retraso lector y los lectores con dislexia, ¿vale? Perdón. Vamos a ver una característica importante a tener en cuenta, que es el hecho de la reversibilidad semántica de los enunciados, de las oraciones. Es decir, para los niños que son lectores hábiles, la reversibilidad semántica no afecta a la comprensión de frases que sean sintácticamente iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues quiere decir que el hecho de que una oración se intercambie de posición, el lugar que ocupan, pues por ejemplo el sujeto y el predicado, pues no afecta a la comprensión de la misma. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Para ello vamos a tomar como referencia las oraciones en voz pasiva, ¿vale? Las oraciones en voz pasiva, ya sabemos cuál es su estructura. Entonces tomemos dos ejemplos de oraciones en voz pasiva. La primera sería: María fue abrazada por Carmen, por ejemplo. Y la segunda sería: el fuego fue apagado por los bomberos. ¿De acuerdo? Bien, pues la primera de estas oraciones en voz pasiva es reversible semánticamente, porque lo mismo que decimos María fue abrazada por Carmen, podemos decir Carmen fue abrazada por María. Por lo tanto, admite la reversibilidad, admite el intercambio de posiciones. En cambio, en la segunda de las oraciones en voz pasiva, el fuego fue apagado por los bomberos, no admite reversibilidad. Es decir, que no tiene sentido decir los bomberos fueron apagados por el fuego. Carece de sentido, ¿verdad? A pesar de que sean sintácticamente iguales. Bien, pues a los niños que son lectores hábiles no les afecta este hecho. Es decir, pueden comprender tanto la primera de las oraciones, que son reversibles, que sería reversible el primero de los ejemplos, el de María fue abrazada por Carmen o Carmen fue abrazada por María, y el segundo de los ejemplos, que no es reversible, el fuego fue apagado por los bomberos,
los bomberos fueron apagados por el fuego, este último caso no admite reversibilidad. Bueno, pues este hecho no importa para los niños que son lectores hábiles a la hora de comprender el significado, no les afecta para nada. ¿Y por qué lo comentamos entonces? Porque los niños que tienen dislexia, como veremos a continuación, un poquito más adelante, sí les afecta a la comprensión, ¿vale? Enseguida lo veremos. Bien, dejamos esta idea ahí y luego la retomamos. Por otro lado, también nos dice los niños que son lectores hábiles, el nivel de exactitud a la hora de leer, es decir, el nivel de pronunciación, el nivel de articulación de los sonidos conforme van leyendo las palabras, pues suele ir paralelo al nivel de comprensión. Son más o menos similares. Si tiene un nivel de exactitud al leer más o menos adecuado, pues el nivel de comprensión será también más o menos adecuado, irán como parejos. No va a pasar que a lo mejor la pronunciación sea muy correcta y la comprensión sea muy escasa o insuficiente. No suele pasar eso, ni tampoco a la inversa. No nos vamos a encontrar en los lectores hábiles que a lo mejor a la hora de leer cometan muchos errores y luego el nivel de comprensión sea totalmente correcto. Eso tampoco va a pasar, ¿vale? Sin embargo, suele ser un poco más alto el nivel de exactitud, es decir, pronuncian un poco con más exactitud, son un poco mejores a la hora de pronunciar que la comprensión de lo que van leyendo, ¿vale? Pero en general suelen ir más o menos paralelos. Bien, en el caso del retraso lector sucede lo mismo que en el caso de lectores hábiles. Con respecto a la reversibilidad semántica, tampoco afectaría a la comprensión de frases que sean sintácticamente iguales, es decir, aplicamos exactamente el mismo ejemplo que antes. A un niño que tenga retraso lector no le afecta a la hora de comprender el significado la oración María fue abrazada por Carmen y la oración el fuego fue apagado por los bomberos, la van a comprender ambas igual, a pesar de que una admite reversibilidad y la otra no, ¿vale? No van a tener problemas para comprenderla. Y luego con el nivel de exactitud a la hora de leer, el nivel de pronunciación, no cometer errores articulando los sonidos de la lectura y el nivel de comprensión de lo que van leyendo, de las palabras que van leyendo y los enunciados que van leyendo, suelen ir paralelo, ¿vale? Suele ser un poco más alto el de exactitud, ¿vale? Pero se desarrollan de manera, digamos, paralela, un poquito más alto el de exactitud, pero no hay un gran desfase entre ellos, no vamos a esperar que haya que por ejemplo pronuncie muy bien y que comprenda muy poco o a la inversa, eso no, ¿vale? Bueno, se van a desarrollar de manera paralelamente, Cuando va avanzando en la pronunciación, en la exactitud, pues va a ir avanzando también en la comprensión y viceversa. A eso se refiere en realidad que sean paralelos. El niño va mejorando en la pronunciación de los sonidos, es decir, cada vez lee con más exactitud y paralelamente va a ir aumentando la comprensión de lo que lee. ¿De acuerdo? Por eso se desarrollan de manera paralela. Aunque vaya por delante un poquito el de exactitud. Pues esto pasa igual que antes con los lectores hábiles. Bien, y ya por último, si vamos a los niños con dislexia, aquí vamos a ver que la reversibilidad semántica sí afecta a la comprensión de frases sintácticamente iguales, ¿vale? Aquí sí hay problemas, sí afecta el hecho de que una oración sea reversible o no. Recordamos una vez más el ejemplo que hemos venido poniendo en este apartado. María fue abrazada por Carmen, es reversible porque podemos decir admite la reversibilidad, porque si decimos Carmen fue abrazada por María sigue teniendo sentido, aunque cambie el significado, pero sigue teniendo un sentido, tiene lógica. En cambio, en el segundo ejemplo, el fuego fue apagado por los bomberos, aquí no admite la reversibilidad. No podemos decir los bomberos fueron apagados por el fuego, no tendría sentido. Bueno, pues este hecho va a condicionar la comprensión del significado de esa oración. Es decir, los niños con dislexia comprenden mejor oraciones del tipo María fue abrazada por Carmen, ¿vale?, que oraciones del tipo el fuego fue apagado por los bomberos, porque en el primero de los ejemplos admite reversibilidad, puede ser reversible, se puede intercambiar de posiciones, mientras que en el segundo no, porque no tendría lógica. Pues esto afecta a que los niños en el segundo caso, el ejemplo de los bomberos, del que el fuego fue apagado por los bomberos, tendrían más dificultad para comprender estas oraciones. Y ya por último, el nivel de comprensión a la hora de leer en los niños con dislexia puede ser más alto que el esperable de acuerdo a su nivel de exactitud a la hora de pronunciar. ¿Por qué? Vamos a explicarlo.
Recordemos que la dislexia que estamos tomando como referencia es la dislexia fonológica, que es la que resulta más visible en el idioma castellano, en el español. No obstante, en este tipo de dislexia los problemas vienen por la regla de correspondencia grafema-fonema. Hay un aprendizaje inadecuado a la hora de asignar los fonemas a los correspondientes grafemas. Esto quiere decir que a la hora de leer pueden haber fallos en la pronunciación y la articulación de los fonemas cuando están leyendo, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que en algunas palabras cometan errores por esto que estamos diciendo, por esta razón, sí que pueden comprender el enunciado, el párrafo, por el contexto, por el resto de las palabras les puede servir de ayuda para entender el significado general. Por lo tanto, es posible que en estos niños de dislexia, a la hora de hablar del plano semántico, el plano de comprensión de lo que van leyendo, pues tengan mayor comprensión de lo que sería esperable, teniendo en cuenta los errores que cometen al pronunciar en algunas palabras a causa de los fallos en la correspondencia grafema-fonema a causa de esa dislexia fonológica.